Historia de Colombia. La historia de Colombia hace referencia a los procesos que han marcado el devenir histórico de la actual República de Colombia, un país americano ubicado al noroccidente de América del Sur, con una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, y el restante en su extensión marítima. Su población aproximadamente 48 millones de personas. Las primeras expediciones de los conquistadores españoles en el territorio se llevaron a cabo en el litoral atlántico en 1499, aunque el proceso de colonización se inició solamente en 1509. Así, entró en la región un nuevo factor que alteró el anterior panorama que se había venido desarrollando entre los pueblos indígenas. Con la llegada de los europeos al territorio de los muiscas, se inició un proceso de conquista y suyugamiento. A medida que los españoles fueron avanzando, construyeron varios asentamientos, dispusieron un nuevo orden del territorio, de acuerdo a los intereses de cada grupo conquistador. Dicho ordenamiento respondía a los recursos que se encontraban en los asentamientos, proceso en el cual generalmente no se tuvo en cuenta la opinión de los pueblos que habitaban allí. Estos establecimientos continuaron en los siguientes 3 siglos con un proceso de expansión guerrera y colonizadora, introduciendo además una cantidad considerable de población negroafricana como mano de obra esclava, avanzando sobre las poblaciones indígenas y de palenqueros que se vieron sometidos a periódicos desplazamientos. El siglo XIX en Colombia fue una época de grandes cambios. Se pasó de ser una dependencia del Imperio Español en sus inicios a las guerras de independencia y los experimentos políticos para dar forma a una nación independiente. Tras el levantamiento del Común en 1781 y de varios episodios que tuvieron como eje la expedición botánica iniciada en 1783 y la publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hecha por Antonio Nariño en 1793, el movimiento independentista se manifestó concretamente el 15 de julio de 1810, cuando los habitantes de Santa Fe depusieron al virrey y liquidaron a la Real Audiencia, símbolos del poder español. La década subsecuente se dividió en 4 etapas: la Patria Boba, la campaña de Nariño en el sur, la Reconquista y la Guerra de Independencia, en el que el ejército liberador consiguió en el pantano de Vargas un triunfo decisivo en julio de 1819 y el 7 de agosto siguiente derrotó al ejército realista, sellando la independencia del país. Durante el resto del siglo el crecimiento poblacional fue relativamente lento, lo cual incidió en el desarrollo económico del país. El primer siglo republicano fue turbulento con la tensión entre una concepción federalista del Estado y una concepción centralista, lo que condujo del país a varias guerras y dio principio al bipartidismo conservador-liberal. La Constitución de 1886, liberada por el presidente Rafael Núñez, puso fin a más de 20 años de gobiernos liberales y creó un Estado centralista conservador y católico. La Guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902 debilitó el Estado y frenó el desarrollo económico, llevando a la separación de Panamá de Colombia tras una fuerte intervención diplomática y militar de Estados Unidos. En 1948 fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, en un magnicidio que agudizó el conflicto del periodo conocido como la violencia, que se manifestó especialmente en zonas rurales, enfrentando a los militares de los dos partidos tradicionales. El Frente Nacional, un pacto entre ambos partidos, reconcilió a los jefes, pero dejó fuera a muchos sectores, los cuales serían el germen de las guerrillas liberales y comunistas que durarían hasta entrando el siglo XXI. El fortalecimiento de las mafias de la droga a partir de la década de 1970 afectó profundamente a la sociedad colombiana, incluyendo la clase dirigente. Sin embargo, presiones internacionales, especialmente por parte de los Estados Unidos, y la labor de ciertos políticos, periodistas, jueces y autoridades que se opusieron ante el avance de las mafias,
causaron una guerra contra el Estado entre mediados de la década de 1980 y 1993. En 1990 se inició un proceso al que llamó apertura económica, que hizo que Colombia pasara de una economía proteccionista a una globalizada. Ese mismo año se eligió la Asamblea Constituyente, en la cual se firmó una nueva carta política. Luego vinieron los diálogos de paz entre el gobierno Andrés Pastrana y las FARC, de 1998 al 2002, mientras que las guerrillas fortalecieron su accionar militar por medio de atentados, secuestros, intimidación y tráfico de drogas. Por otra parte, se crearon los grupos paramilitares, especialmente bajo el liderazgo de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron desmanteladas al igual que la mayor parte de los grupos guerrilleros.